soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total. Una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, aquí a la pantalla de la TV Cooperativa. Como siempre, como cada semana, le vamos a contar qué pasa en nuestra Latinoamérica. Vamos a comenzar rápidamente con México, porque allí el presidente AMLO pidió romper el silencio sobre un caso emblemático. El caso Ayotzinapa precisamente fue al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de estos 43 normalistas. Transcurren 2 días desde que México marchó con motivo del 6º aniversario de la desaparición de los normalistas. Y el caso aún es el tema principal a lo largo del país. Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a prometer que se hará justicia en uno de los más polémicos casos de la anterior administración. Es un absurdo el querer tapar las cosas. Siempre se conoce la verdad. Es como la justicia, que tarda pero llega. Durante la conferencia, el mandatario advirtió que es urgente romper el pacto de silencio que se estableció en torno a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala, Guerrero, y que presuntamente fueron incinerados en el basurero de Cocula. Vuelvo a dejar de manifiesto que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos, porque hubo como un pacto de silencio, fue como un acuerdo. El sábado, la presencia de la gente en las calles de diferentes ciudades en el 6º aniversario de la desaparición hizo recordar que la gente no quiere que se deje de lado el caso. Los indignados critican a la anterior administración. Algunos dicen estar optimistas para que este gobierno resuelva el tema. AMLO ha rechazado la versión oficial del gobierno de Peña Nieto, conocida como la verdad histórica, que sostiene que los estudiantes fueron incinerados. La Comisión por la Verdad, creada en 2018 por AMLO con la Fiscalía y los familiares, detalló que se han realizado 30 búsquedas en 6 municipios. Hay 80 detenidos por el caso y se han lanzado 70 órdenes de captura contra policías y otras autoridades. Además, se busca la captura del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, huido a los territorios ocupados por Israel y acusado de torturar a presuntos implicados e inventar pruebas para crear la verdad histórica y cerrar el caso. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Informe del Sur, tenemos más información. Como ustedes saben, hemos seguido muy de cerca este año la situación política de Ecuador y la persecución que ha tenido sobre todo el expresidente Rafael Correa. Esta vez fueron expresidentes latinoamericanos y cancilleres los que a través de una nota se manifestaron. Encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil, José Mujica, Uruguay, Ernesto Samper, de Colombia, Evo Morales, de Bolivia, y ex cancilleres como Celso Amorín, Jorge Tayana, José Miguel Insulza, quien además fue secretario general de la OEA, quienes pidieron a través de esta nota al gobierno de Ecuador que termine con las proscripciones de candidatos para las elecciones que se celebran en ese país en febrero de 2021. Expresamos nuestra honda preocupación por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales ecuatorianas con el objetivo de proscribir a la agrupación política denominada Revolución Ciudadana
en la que participa el expresidente Rafael Correa junto a destacados dirigentes políticos ecuatorianos. Se señala en la nota que también firma el presidente del Parlasur, Oscar Laborde, lo más grave de estas decisiones estatales violan lo expresamente contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de la OEA y la propia Constitución de la República de Ecuador. Todos estos estatutos garantizan el derecho a la libre asociación, a la no discriminación y a la participación política de la ciudadanía. Y por último, los dirigentes exhortan a las autoridades ecuatorianas a respetar los principios y normas nacionales e internacionales que aseguren la vigencia de la democracia efectiva en el Ecuador. Continuamos con más información aquí en Informe del Sur. En los meses que quedan de este 2020 hay distintos procesos electorales, ¿sí?, en algunos países de Sudamérica. Ahora vamos a escuchar el análisis de Marcos Salgado, precisamente hablando sobre estos procesos que nos quedan, ¿sí?, para llegar a fin de año. Las elecciones municipales en Uruguay son las primeras en Sudamérica en tiempos de pandemia por la COVID-19, pero no son las únicas previstas de acá a fin de año. El 18 de octubre deberían realizarse las elecciones presidenciales en Bolivia. Decimos deberían realizarse, porque la perspectiva de la victoria de Luis Arce por el movimiento al socialismo enciende muchas luces rojas en el tablero de la derecha, el gobierno de facto boliviano, los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas y policiales que protagonizaron el golpe de Estado del año pasado. Por eso se sabe que echarán mano de cualquier mecanismo para frenar esa victoria o eventualmente la toma de posesión de Arce como presidente. Por ahora, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz aceptó una demanda para anular la candidatura del MAS, mientras crece un clima de violencia con los militantes del MAS como víctimas. El 25 de octubre está previsto el referéndum. Casi 15 millones de chilenas y chilenos deberán decidir si están de acuerdo con que Chile se dé una nueva constitución. Este referéndum, igual que las elecciones en Bolivia, se aplazó desde el primer trimestre de 2020 hasta ahora con el coronavirus como argumento. Pero ahora el coronavirus sigue siendo la apuesta central de la derecha chilena, con el objetivo de que poca gente vaya a votar o que por lo menos vote menos de la mitad de los habilitados y así torpedear el proceso constituyente. Circulan encuestas que hablan de una amplia mayoría a favor de este proceso arrancado a las élites políticas después de las históricas movilizaciones que comenzaron en octubre del año pasado. Una encuesta reciente de Fiel Mori y la Fundación Friedrich Ebert indicó que el 72% de chilenas y chilenos están a favor de una nueva constitución y el 67% opinó que vale la pena el esfuerzo de ir a votar a pesar de la COVID-19. El 15 de noviembre en Brasil se realizarán elecciones municipales. Brasil es el país más afectado por la pandemia en América del Sur, con 4.700.000 casos registrados y más de 140.000 muertos. En este país hackeado por el coronavirus, la crisis económica, social y sanitaria y gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro en alianza con militares y grandes empresarios bendecidos por Washington, el abanico progresista aparece fraccionado de cara a estas elecciones municipales que son la antesala de las presidenciales de 2022. Las municipales serán una forma de medir hasta dónde llega el declive de una izquierda que debe enfrentar en sus bastiones tradicionales, como Río de Janeiro, el discurso social de los poderosos partidos evangélicos que sostienen a la ultraderecha. Así llegamos al 6 de diciembre. Los últimos comicios del año en Sudamérica serán en Venezuela. Esto en medio de una fuerte campaña para que precisamente esas elecciones no se realicen, en un boicot de parte de la derecha local dirigida desde los Estados Unidos. De todos los países que hemos nombrado aquí, Venezuela es el que menos afectación plantea por la COVID-19. Sus números de casos y de víctimas son bajos respecto al resto de la región. Por eso en Venezuela ya se habla más de las elecciones que del coronavirus. Esto al menos en los ámbitos políticos. Pero para la mayoría la preocupación está en la inflación. De nuevo se está disparando el dólar, que ya se utiliza como moneda en la calle para el menudeo en efectivo, y la nueva escasez marcada de gasolina en todo el país, que está generando protestas aisladas pero crecientes, caldo de cultivo para los opositores que anhelan incendiar las calles. En este marco, con las consecuencias visibles y crecientes del bloqueo de los Estados Unidos y aliados, el gran desafío para las fuerzas que acompañan a Nicolás Maduro es lograr el 6D, un piso de participación mínimo para legitimar y darle fuerza a la nueva Asamblea Nacional a partir del 5 de enero.
Aquí llegamos al cierre del primer bloque en Informe del Sur. Como siempre nos siguen en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Sí, gracias por todas las reproducciones que tenemos semanalmente en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un minuto nada más, cuando regresemos de la pausa comercial. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Bueno, abrimos este segundo bloque aquí en Informe del Sur por la televisión cooperativa, como siempre. La presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, decidió finalmente bajar su candidatura para las próximas elecciones de octubre. Y créase o no, lo que dijo fue que su decisión fue para defender la democracia de ese país. Lo vemos. Seguiré en mis funciones como presidenta. Yanine Áñez se baja de la contienda electoral en Bolivia. La presidenta interina anunció el jueves su retirada a un mes de los comicios, una decisión que, según dijo, es para evitar el triunfo del izquierdista Luis Arce, del fin del exmandatario Evo Morales. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Áñez abandonó la carrera electoral en Bolivia un día después de que se divulgara una encuesta de la Fundación Católica Jubileo, que le asignaba el cuarto lugar con apenas el 7% de la intención de voto. Estaba por debajo de Arce, que acumula 29,2% de las preferencias, del expresidente Carlos Mesa con un 19% y del líder cívico regional Luis Fernando Camacho con un 10,4%. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. El expresidente Morales, exiliado en Argentina, acusó en Twitter a Áñez de haber renunciado a su candidatura a cambio de su impunidad por presuntos actos de corrupción. Áñez asumió el poder en noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales por una fuerte convulsión social. Prometió dirigir un gobierno de transición con el fin de convocar a nuevas elecciones, pero en enero anunció su postulación, una decisión muy criticada por adversarios y aliados. Desencanta, se acaba el olvido, aunque te guste o no, este gobierno es asesino. No le creas, fue recibo, no es un cuento. Se ven que a mi abuela le faltan medicamentos, se ven que a mi abuela le faltan medicamentos. Y que escuche bien la dirigencia, mientras hay hambre el país está en urgencia. La alegría es del público volver, por eso en octubre ya sabes lo que hay que hacer, por eso en octubre ya sabes lo que hay que hacer. Áñez ya fue, Mesa ya fue. Si tú quieres Camacho también, si tú quieres Camacho también. Áñez ya fue, Mesa ya fue. Si tú quieres Camacho también, si tú quieres Camacho también. Áñez ya fue, Mesa ya fue. Si tú quieres Camacho también, si tú quieres Camacho también. Bueno, continuamos. Otro de los temas que venimos siguiendo de cerca desde hace tiempo es la situación de desigualdad de las mujeres, especialmente en este contexto donde son las más afectadas por el desempleo. ¿Qué sucede con las mujeres en pandemia? ¿Sí? ¿Y cuál es la situación que atraviesan? Es lo que vamos a ver en el siguiente informe. La pandemia de COVID-19 amenaza con revertir las mejoras registradas en las oportunidades económicas de las mujeres y en ampliar las brechas de género que aún persisten, pese a 30 años de progresos. Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 millones de desempleados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Esto significa que a los 26 millones de personas que ya se encontraban sin trabajo antes de la emergencia sanitaria, se han sumado otros 15 millones
millones que perdieron sus empleos durante los meses de cuarentena. Se trata de un récord histórico, la cifra más alta de desocupación desde que hay registros. El informe Panorama Laboral en tiempos del COVID-19 destaca que la región en conjunto reporta una tasa de desocupación del 13%, que comparado con el 8,1% de 2019 no tiene precedentes. Pero el desempleo de las mujeres en los países de Latinoamérica y del Caribe alcanza un 15,2% este año, producto de los efectos de la pandemia. Esta cifra significa un aumento de casi 6 puntos porcentuales con respecto a la tasa de desocupación femenina del año pasado, viéndose fuertemente afectada por el impacto de la crisis sanitaria. La crisis del COVID-19 afecta fuertemente a las mujeres debido al aumento del desempleo, la pobreza y la carga de cuidados. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, explicó que en la región las mujeres dedican más del triple del tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, siendo los países con mayor porcentaje de mujeres dedicadas a este tipo de labores. Chile, con 24,7% de las mujeres, México con 23,7% y Argentina con 23,4%. Asimismo, detalló que la sobrecarga de trabajo no remunerado afecta especialmente a las mujeres de hogares pobres, señalando que las mujeres del primer quintil de ingresos dedican 39% más tiempo al trabajo no remunerado que las del quinto quintil. Un diseño adecuado de las políticas para impulsar la recuperación puede mitigar los efectos negativos de las crisis sobre las mujeres y evitar nuevos retrocesos en la igualdad de género. Lo que es bueno para las mujeres es, a la larga, bueno para abordar las desigualdades de ingresos, el crecimiento económico y la resiliencia. Las mujeres tienden a trabajar más que los hombres en los sectores sociales, como son las industrias de servicios, comercio minorista, turismo y hospitalidad, que requieren interacciones personales. Estos sectores son los más afectados por las medidas de mitigación y distanciamiento social. En Brasil, aproximadamente el 67% de las mujeres que trabajan en sectores sociales no pueden hacerlo a distancia. En países de bajo ingreso, como mucho, solo aproximadamente el 12% de la población puede trabajar a distancia. Las mujeres tienden a trabajar en el sector informal más que los hombres en los países de bajo ingreso. El empleo informal, que suele remunerarse en efectivo sin ninguna supervisión oficial, deja a las mujeres con un salario menor sin protección de la legislación laboral y sin pretensiones como pensiones o un seguro médico. Los medios de vida de los trabajadores informales se han visto muy afectados por la crisis del COVID-19. La pandemia supone para las mujeres un mayor riesgo de pérdida de capital humano. En muchos de nuestros países, las chicas jóvenes se ven forzadas a abandonar la escuela y trabajar para complementar el ingreso del hogar. Sin educación, estas niñas sufren una pérdida permanente de capital humano, lo que irrumpe el crecimiento de la productividad y perpetúa el ciclo de pobreza entre las mujeres. Por cada hombre que dejó de trabajar, lo hicieron 2 mujeres en Colombia, con lo que la brecha de desempleo que ya existía empeoró hasta el punto que el desempleo femenino alcanzó una tasa del 26,2%, 10 puntos por encima de los hombres, una situación que no se veía en décadas y que borra de tajo las ganancias que habían obtenido las mujeres con mucho esfuerzo. Mientras la ocupación de los hombres en México aumentó en más de 2 millones con respecto a junio, las de las mujeres disminuyó en cerca de 800.000, según cifras oficiales. En Perú el panorama no es más alentador. Las mujeres han tenido una disminución de la ocupación de más de 10 puntos porcentuales con respecto a los hombres. No es una simple coincidencia, la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, que había disminuido en la última década, aún existía, y una de las razones que la explica y que se hizo aún más visible con la pandemia es la carga desigual de las labores de cuidado. Lo que está en juego son las pequeñas grandes conquistas que habían logrado las mujeres y la sociedad entera en los últimos años. Y con esto hacemos la segunda pausa aquí en Informe del Sur. Enseguida regresamos con más información sobre nuestra Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica.
Bueno, continuamos aquí en Informe del Sur, abrimos el tercer bloque hablando de nuestro país hermano de Uruguay, porque allí hubo elecciones, el Frente Amplio pudo retener, ¿sí?, los departamentos más grandes, inclusive la capital de ese país, pero el partido del presidente Lacalle Pou fue en el que más departamentos ganó. Vamos a ver en este informe cómo quedó el mapa electoral de Uruguay en las últimas elecciones. El ciclo electoral uruguayo, que se inició en noviembre pasado con la elección del derechista Luis Lacalle Pou como presidente, se cerró este domingo con los comicios departamentales y municipales en los que votó alrededor de un 85% de los habilitados, en el marco de fuertes medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. El centroizquierdista Frente Amplio, que gobernó el país por 15 años, retuvo los gobiernos de los dos departamentos más poblados del país, Montevideo y Canelones, que suman 1.850.000 habitantes de un total de 3.400.000, pero perdió Paysandú, Rocha y Río Negro. En Montevideo se registró el triunfo frente amplista por 7º periodo consecutivo y en Canelones por 4º periodo consecutivo. El nuevo mapa departamental confirmó en general los pronósticos que marcaban las encuestas, con un amplio triunfo de la coalición derechista gobernante, especialmente del Partido Nacional o Blanco, que reconquistó Paysandú, Río Negro y Rocha. En Durazno, en el centro del país, el dirigente nacionalista Carmelo Vidalín fue electo intendente por 4ª vez. El único departamento que ganó el otro partido tradicional, el Colorado, fue el de Rivera, limítrofe con Brasil en el norte del país. Carolina Cose, actual senadora y ex ministra de Industria, Energía y Minería, se convirtió en la segunda intendenta mujer electa de Montevideo, superando por más de 12 puntos porcentuales a la candidata del gobernante Frente Multicolor de derecha, la economista Laura Raffo. La Alianza Progresista logró la reelección de los intendentes de Canelones, Yamandu Orsi, y de Salto, Andrés Lima. Cose, quien dentro de su lema superó a los otros dos candidatos frente amplistas, el médico Álvaro Villar y el ex candidato presidencial Daniel Martínez, anunció que se reunirá con el expresidente Tabaré Vázquez, primer intendente electo por el Frente Amplio en Montevideo 3 décadas atrás. En lo referido a la interna de los partidos, estas elecciones no cambiaron el panorama ni aparecieron nuevas tendencias en los partidos tradicionales. Tampoco sorprendió el ultraderechista Cabildo Abierto, integrante de la coalición gobernante, que no tuvo en ningún departamento un desempeño muy destacado, confirmando que la mayor parte de sus votos del año pasado se debieron a la convocatoria personal del general Guido Manini Ríos. En el Frente Amplio, esta elección fue un paso más hacia el relevo de los dirigentes históricos. Se consolidó la proyección de Orsi y ganó espacio la figura de Carolina Cose, mientras Daniel Martínez, candidato presidencial derrotado por el ahora mandatario Luis Lacalle Pou unos meses atrás, quedó lejos de los primeros planos. Hablando de relevos, el expresidente José Pepe Mujica confirmó que dejará en breve su escaño de senador, tanto por su edad como por cuestiones relativas a su salud. Mujica ya había insinuado en otra ocasión que saldría del Senado en octubre, pero este domingo adelantó que si puede lo va a dejar antes. Estoy por salir por cuestiones de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador, argumentó el exmandatario de 85 años. Bueno, continuamos aquí en Informe del Sur. Vamos a hablar un poco de lo que sucede aquí en nuestro país, porque en Argentina, como en otras partes del mundo, se piensa en aplicar un impuesto por única vez para paliar toda esta situación que ha generado de crisis a través del COVID-19. ¿De qué se trata? ¿Y qué otros países de la región están pensando en implementar la misma medida? Lo vemos ahora en Informe del Sur. Tras algunos vaivenes más políticos que económicos, finalmente el 28 de agosto ingresó en la Cámara de Diputados de la Argentina el proyecto de ley por un aporte solidario y extraordinario. ¿Qué dice la iniciativa? Bueno, antes que todo aclara que no se trata de un impuesto, sino de la creación con carácter de emergencia y por única vez de un aporte extraordinario sobre los bienes registrados al 31 de diciembre de 2019. O sea que si el proyecto se transforma en ley sin cambios y para el cierre del año pasado tenías un patrimonio de 200 millones de pesos en adelante, vas a tener que pagar entre un 2 y un 3,5% de alícuota según la escala y si los fondos están o no registrados en el país.
Con esto, el Estado estima poder recaudar cerca de 300.000 millones de pesos para redistribuir en el desarrollo de distintas políticas económicas que la pandemia alteró. Este tema fue planteado en el G20 y prácticamente todos estuvieron de acuerdo con la idea de que se ponga un aporte extraordinario a las grandes fortunas, por un criterio de solidaridad, porque la economía se destruyó en todo el mundo necesitó ese aporte. El mundo tuvo y tiene que enfrentar una crisis inédita donde los sistemas tributarios son y serán fundamentales para buscar ayudar a aliviar la crisis económica financiera, teniendo en esto a los estados como un actor que en muchos casos vuelve al centro de la escena. Gobiernos de diferentes signos políticos respondieron a la pandemia con un gasto público enorme, dando lugar a pagos en efectivo distribuidos en diferentes sectores de la sociedad, llegando incluso en muchos casos al rescate de empresas y sectores de la industria privada. Pero lógicamente, como en cualquier crisis, los segmentos más pobres y vulnerables de la población siempre se ven más afectados. Las finanzas de los países en desarrollo, con una considerable parte de su economía informal, se ven perjudicadas por medidas drásticas pero muy necesarias para proteger la salud de las personas. Quizás en parte con este antecedente es que tanto un medio como el Financial Times, así como organismos financieros, admitieron la necesidad de que los gobiernos realicen reformas radicales y adopten un rol más activo en la vida económica. El FMI, por ejemplo, habló de la necesidad de asegurar los ingresos, promover la solidaridad y considerar aumentar las tasas más altas del impuesto a las ganancias o de la riqueza, lo que podría lograrse a través de un recargo solidario. Como viste, esta desigualdad y concentración la resalta la ONU, marcando además que cerca del 55% de la población activa integra la economía informal de la región y que hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza como consecuencia de la pandemia y su impacto. Algo que para algunos espacios políticos plantea entonces la necesidad de ir hacia un tributo a las grandes fortunas. O en realidad no tanto, porque al menos de momento de las 3 economías más grandes de Latinoamérica, la única que parece decidida a poner en marcha este proyecto es la Argentina. ¿Te acordás que te contaba que el Estado pensaba recaudar 300.000 millones de pesos? Bueno, de ese total la idea es redistribuirlo en 5 grandes ejes. Compra y elaboración de equipamiento médico, subsidio a micro, pequeñas y medianas empresas, becas Progresar, recursos para habitantes de barrios populares y programas de YPF orientados al mercado del gas natural. O sea que en un país con bastante poca espalda fiscal como el nuestro, se puso mucho y ahora se pide un poco. Todo esto con la particularidad de que la iniciativa haya sido promovida desde el oficialismo. En el Día de la Acción Global por el derecho a acceso al aborto legal y seguro, mujeres de todos los países, de todo el mundo salieron a la calle y también hicieron acciones por redes, precisamente, para exigir este derecho para todas las mujeres. Lo vemos. Mujeres de varios países salieron a las calles el lunes para exigir aborto legal. En Buenos Aires, organizaciones de mujeres protestaron frente al Congreso y realizaron un pañuelazo verde a través de las redes sociales en medio de la pandemia de coronavirus. En Argentina está permitido el aborto en caso de violación o peligro para la vida o la salud de la mujer. Se estima que se realizan entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos por año en el país sudamericano. En el Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, también salieron a marchar en Bogotá. Estamos dándolo todo por la despenalización total del aborto, ¿sí? Esta es una deuda histórica que tiene el Estado con las mujeres. En Colombia solo está permitido el aborto por 3 causales: si la salud de la madre está en riesgo, si el feto tiene una malformación genética que impida su supervivencia o si el embarazo es resultado de una violación. En San José, las mujeres también salieron a protestar. Estamos viviendo un momento histórico porque garantizamos la creación, la elaboración de un proyecto de ley para legalizar el aborto en Costa Rica. Mientras, en la Ciudad de México, las manifestantes se enfrentaron con la policía, que bloqueó su avance hacia el Zócalo, la principal plaza del país. Las manifestantes piden la despenalización del aborto en todo México, ya que ahora está permitido hasta las 12 semanas en la capital y en Oaxaca. En el resto del país se considera delito, salvo en casos como violación, salud de la madre, problemas de malformaciones graves o si el aborto fue imprudencial. Pues principalmente que
pues nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No quiere decir que a fuerza, si el aborto es legal, tengas que abortar. Esto también va a beneficiar a las víctimas que son violadas, víctimas de violación, que muchas veces las obligan a parir siendo niñas. En América Latina, Cuba, Uruguay y Puerto Rico autorizan el aborto en las primeras semanas de gestación. Bueno, muy bien amigos, hasta aquí hemos hecho Informe del Sur, le hemos contado qué sucede en nuestro continente, por lo menos en los últimos días. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, aquí por la TV Cooperativa. Como siempre, el agradecimiento por estar allí del otro lado. Buenas noches. tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando